Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su encuentro. Este encuentro especial de informaciones, de análisis, comentarios que tenemos diariamente de 6 a 7 de la noche por su canal Super TV 55. Además, por las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, @Leoncio_Peralta_M, y por Facebook también nos conectamos. Hoy es jueves, avanza la semana vertiginosamente. Estamos a 4 de agosto, un día como hoy, creo que 1494, se fundó, hace entonces 528 años que se fundó la ciudad de Santo Domingo de Guzmán por los hermanos Colón, Bartolomé y Cristóbal. La ciudad definida como Primada de América, pero que yo le pongo a eso de primada, le pongo un apellido. La primada, o sea, la primera ciudad de América. Bueno, hay que decir, y lo repito, que es la primera ciudad europea en América. Porque ya en América, un día como hoy, en ese año, que no había otra ciudad fundada. Se había fundado la Isabela, quizá un año y tanto antes, pero duró poco ahí en la costa norte. Ya en América había ciudades, no fundadas por los europeos. En esta isla no habrían ciudades, vamos a decir, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, lo que es Puerto Rico, lo que es Cuba hoy. Las Antillas quizá no habían ciudades, porque eran islas donde los nativos todavía estaban muy tecnológicamente atrasados, muy primaria su vida, y lo que habían eran quizás pobladitos de casucha, de bohío, era lo que podía haber, pero ciudades no se podría hablar. Pero no se habla de la primada de las Antillas, ni las primadas del Caribe, se habla de la primada de América. Ajá, y lo que hoy territorio mexicano no habían grandes ciudades. Tenochtitlán no era una ciudad que en muchos aspectos superaba a muchas europeas de ese momento. Y la cultura maya no tenía ciudades, en lo que hoy es Guatemala y México también, sur de México. La cultura inca, de los incas, el Machu Picchu y otra ciudad del Cusco, en lo que hoy es Perú, Bolivia, no tenían ciudades. Sí, tenían ciudades. No construidas por los europeos, pero tenían ciudades. Por tanto, eso de la primada de América debe aclararse, porque lo que pasa es que aquí se quiere imponer una cultura que todo lo más vale los europeos, que eso es lo máximo, y lo que no es europeo no existe. Como decía Galeano, Balboa descubrió el Océano Pacífico, o sea, nadie lo había visto, eran ciegos los nativos que vivían en esa república del Pacífico, que hoy son República del Pacífico, que hoy es América del Sur, que es México, que es en Estados Unidos, que es Centroamérica, que todas tienen costa del Pacífico. No lo habían descubierto, eran ciegos. Esos nativos, esas culturas, lo descubrió primera vez un europeo, eso sí. Bueno, esta aclaración, porque este no es un programa de historia, pero siempre hay que aclarar algunas cosas. Un día como hoy, hace 76 años, se produjo ese gran terremoto de 1946. Era domingo. Y fue un terremoto muy violento. Afortunadamente, desde entonces no se ha generado otro terremoto así, ojalá no ocurra más, pero el riesgo está.
el peligro está latente. Las condiciones geológicas para que se produzca están ahí. Inclusive ya el tiempo hasta se ha ido pasando. Porque los expertos sísmicos le dan periodos de grandes terremotos entre uno y otro que ya de cierta forma se ha pasado, lo cual es mucho más peligroso. La acumulación de las fallas, de la energía de las fallas, porque un terremoto no es más que la liberación de esas energías. En el 2003, es cierto, hubo un terremoto, pero no llegó a esa dimensión. Ojalá ese haya sido el próximo grande, después de cuando dicen, pero en realidad las fallas están ahí. Y creo que el terremoto del 46 fue de 8,1, devastador. Siempre se dijo que tuvo el epicentro en la fosa de Milwaukee, pero hace unos cuantos años, más recientes, que han revisado esa teoría y se habla que tuvo el epicentro como en el este, la costa norte del este del país. Siempre me ha dicho don Ramón de Luna que vivía en el Ceibo y parece que por ahí cerca fue el epicentro, su experiencia. Ya él era un adolescente y lo recuerda muy bien. Creo que según él me ha dicho estaba jugando dominó en una enramada o algo así cuando ese violento movimiento. Así que esto sirve para recordarnos, advertirnos que estamos en un medio, en un ambiente donde esas cosas pueden ocurrir, donde situaciones como esas se pueden presentar lamentablemente. Lamentablemente porque en el 46, hace 76 años, había mucho menos construcciones, había mucho menos gente, mucho menos casas y edificios, casi no eran edificios. Ya no, ya hay grandes ciudades en el país, en el Cibao. Claro, las construcciones hoy tienen más calidad, eso sí, que en esa época, pero la ciudad de Santiago era un pueblo pequeño. Yo dudo que pasara de 50.000 habitantes, lo dudo, creo que no llegaba a 50.000 habitantes en el 46, hoy anda cerca de 1.000.000. Y es así. Bueno, desde anoche se alborotó el avispero en el país y que vienen cambios y que pueden haber cambios para el 16, yo mismo lo decía. El presidente hace los cambios cuando quiera, porque la Constitución no le manda a hacer cambios ningún día, como él quiera. Y bueno, ayer estábamos a 3 de agosto y usted dirá, bueno, sí, pero ya acercándose a los 2 años, sí, ciertamente a la mitad. Y hay circunstancias que dicen que en este entorno del 16 puede hacer que hayan inclusive más cambios a la mitad del gobierno. El gobierno busca como un relanzamiento. El gobierno busca como vender una imagen de renovación para su segunda mitad, entre otros factores. Además que muchos funcionarios que a la gente no le gusta, cuestionados. No solamente los funcionarios los cuestionan por corrupción, es lo que más se cuestiona en este país, por irregularidades, por sospecha, por escándalo, por corrupción, pero también hay otros factores, hay otros elementos que pueden llevar a que la gente que lo vean poco dinámico, que le vean lento, perezoso, que sea antipático. Por ejemplo, Fulcar, un hombre antipático, hombre frío, y más en el cargo que él tenía, educación. Educación es un cargo de vital importancia, que necesita una gente más dinámica, más accesible, más cercana, más expresiva. Pero este hombre era como medio mongólico, no en lo físico, sino como de esta gente asiática, un poco apagado,
usted difícilmente vea un chino, de los grandes jefes de los chinos, con una carcajada o una sonrisa. Usted ve al presidente de China y eso es... Y así. Entonces, un hombre frío. Y también algunos cuestionamientos en otros aspectos administrativos y esas cosas. Y la gente ha recibido la cancelación de Fulcar muy satisfecha, muy alegre. Todo el mundo lo ha apoyado. Entonces, hubo cambio y un postón, eso a la gente ni le va ni le viene, la mayoría. Que esté ahí, o fulano o mengano, es lo mismo. Pero hubo cambios en 3 organismos, un ministerio y otros 2 organismos que no son ministerios, pero muy importantísimos los otros 2. O sea que de esos cambios fundamentales, lo que es educación, lo que es migración y el Intran, son 3 dependencias estatales de muchísima importancia en este país, que se le da mucha importancia. Lo que es el Ministerio de Educación, eso es extraordinario, lo que eso implica, lo que eso tiene que ver, porque hasta en el campito más alejado de la frontera hay una escuela, por tanto ahí está el Ministerio de Educación. Lo de hay un liceo tiene que ver con estudiantes que están en todo el país, con maestros que están en todo el país, con empleados que están en todo el país. Es una dinámica extraordinaria, hoy con más complejidad por lo que se le exige, por lo que se ha diversificado. Educación es el que maneja el presupuesto más alto de todos los ministerios de este país. Y tiene unas inversiones extraordinarias no solamente en el pago de la nómina de su personal, sino en lo que tiene que ver con la inversión para el desayuno escolar, el almuerzo, la merienda y esas cosas. Y es por tanto muy vigilado. Y al ser tan complejo, muchas veces marchan bien aquí, pero no aquí. Y ya hay muchos aspectos de la condición del ministerio que marchan bien, pero hay algunos que fallan, porque es muy complejo. Y ahí viene, en un país muy sensible, que después de ese desbarajuste, ese despalote, esa corrupción desbordada del PLD, de los gobiernos del PLD, aquí hay mucho más, aquí ha habido, o sea, la corrupción aquí no comenzó con el PLD, no solamente ha sido los gobiernos del PLD los corruptos, la corrupción aquí viene desde que se fundó la República, y los gobiernos de Balaguer y se diga, y los gobiernos del PRD en los 8 años fueron corruptos, y hubo corrupción de gobierno de Hipólito, 2004, pero en los últimos 16 años del PLD la cosa llegó a niveles escandalosos. Entonces hay una hipersensibilidad. Y ahora en este gobierno la gente está muy pendiente, y cualquier cosita se ve grande, por esa hipersensibilidad. Por eso que millones de dominicanos salimos a la calle en la Marcha Verde en todo el país, indignados, y nuestros dominicanos que residen fuera, indignados por la corrupción. Eso ha creado mucho más sensibilidad. Y cualquier cosita se denuncia. Además, que la oposición, que sabe el estigma que tiene encima, que sabe el oprobio que tiene encima, está acechando cualquier pifia. Y eso es bueno. De los actuales gobernantes. A ver, míralo ahí. No tienen moral para acusarnos a nosotros. Son iguales que nosotros. No van a decir eso, porque ellos no se consideran malos, corruptos. Pero en esa lógica, míralo ahí, los que hablan de corrupción, cualquier cosita. Entonces esa es la situación. A mí no me ha sorprendido la destitución de Fulcar, para nada. Yo creo que eso se veía venir. Pero sí me ha sorprendido el puesto que lo pusieron. O sea, el puesto que lo pusieron en ninguno. Porque sin cartera es vago, sin cartera es botella. Aunque a veces le ponen a hacer algunas cosas, tarea un poco fuera de lo ordinario del presidente, y hacen algunas cosas, pero lo fundamental, sin cartera es sin funciones, ministro sin funciones. De Fulcar, eso sí me ha sorprendido. Yo pensaba que a Fulcar lo iban a quitar de educación, le iban a poner un puesto
importante, aunque de estos puestos menos controversiales, más burocráticos, menos en vínculo con la sociedad. Eso es lo que yo pensaba. Un burócrata del Palacio que están menos sujetos al escrutinio permanente de la gente. Eso yo pensaba, porque si hay un hombre que ha sido mano derecha y artífice y de los responsables fundamentales que Luis Abinader hoy ser el presidente de la República, se llama Fulcar. Ese fue el cerebro y el ejecutor del proyecto presidencial de Abinader desde que comenzó a buscar ese proyecto. Creo que fue candidato en el 12, que perdió con Hipólito a la vice. Fue candidato en el 16 a la presidencia, cuando ganó Danilo la reelección, Abinader, todo ese, y exitoso que ganó el 20. Todo ese proyecto presidencial fue obra de Fulcar. Según algunas versiones, ponerlo sin cartera es que Abinader quiere ponerlo, ven, otra vez, a ponerte en la política. Y es posible, porque Abinader le tiene confianza. Ha sido exitoso en armarle el muñeco y que lo llevó al palacio en Santa Fe. O sea, Fulcar es un hombre que Abinader en gran parte le debe la presidencia. Entonces es posible que eso sin cartera sea para que no te compromiso en ningún ministerio, para que se enfoque en ir armando el muñeco de la reelección. No es muy posible. Pero sí me extrañó, pero eso se explicaría si es eso lo que buscan. Que yo pensaba que Fulcar lo iban a quitar de ahí, pero lo iban a dar un puesto, otro puesto importante. Los otros puestos también, porque hablar de migración en este país es un tema muy sensible. Ese no es cualquier puesto. Eso tiene que ver con algo muy importantísimo en este país. Migración, ¿qué es lo que le llega a la mente a la mayoría de la gente de este país? El fenómeno migratorio, que aquí es preocupante, por la presencia masiva de haitianos, por la tendencia cada vez más a ellos venir a salvar vidas y lo que eso implica. Entonces, hablar de migración en este país, para muchos inclusive hablar de vida o muerte. Yo no lo creo así, que la migración va a anular nuestra soberanía si no hay un cambio, si no hay un control. O sea, es un organismo extraordinariamente importante. Ahí hubo un cambio. El otro es el Intran, otro problema sumamente sensible en este país. Un puesto importantísimo. Porque, ¿qué tiene que ver el Intran? El ordenamiento, el manejo, los controles, las políticas que tienen que ver con el tránsito y el transporte. Y usted quiere, amigo televidente y amiga televidente, un dolor de cabeza más grande en este país que eso. Una preocupación más grande que eso. Bueno, quizá lo que muchos le temen a la migración masiva haitiana. Pero son temas muy sensibles, ¿sí? El presidente, en esos cambios de los 4, el otro no, yo lo dije, impostor, ¿qué es eso? Cualquiera que esté ahí. Pero esos 3 son muy, pero muy importantes. Porque los que están ahí, la gente lo observa, lo vigila, le da seguimiento y espera que hagan lo mejor posible. Bueno, debo decir, porque ya estoy terminando el segmento, yo tengo que ir casi al cambio de publicidad, que han puesto en educación un maestro que sabe de eso. No un improvisado, un hombre formado y forjado para la educación, que estudió eso y ha practicado eso en el Estado y el sector privado. Entonces ahí hay un hombre que puede hacer la cosa bien. Muy buena selección del presidente Abinader, el que han puesto en educación, señor Ángel Hernández, rector de UAPA, y que ya había ocupado puestos importantes en el Ministerio de Educación, aunque no ministro. En esa época no se llamaba ministro, en esa época se llamaba secretario. Los ministros no se llamaban así, sino secretario. En el gobierno de Guzmán y en el gobierno de Hipólito ocupó puestos importantes en el Ministerio de Educación. Conoce esa tarea, conoce esa labor. Entonces hay que reconocer que ahí han puesto un maestro, una gente que sabe de eso, y vamos a esperar que hagan una mejor labor, que hagan un mejor trabajo, como este país lo requiere.
Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. El país tenemos que seguir y seguimos, pese a toda la situación del Estado, de la política, de los cambios en el gobierno, en ese asunto de los mineros atrapados en esa mina en Maimón, Bonao. Hoy estuvo el presidente de la República allá, presionando, tengo entendido que él se comunicó con los mineros que están atrapados, y eso es bueno, eso le da una voz de aliento, ánimo a ellos que están allá y la familia que está afuera. Además prometió el presidente que hay unos equipos especiales que parece que al final, cuando ya los trabajos estén más cerca, la penetración, la abertura, se van a aportar, van a participar para garantizar mejor el rescate. Eso es importante, el país sigue muy pendiente, los creyentes en sus oraciones, hay que darle respaldo a la familia, y bueno, y ha bajado quizá un poco, dentro de que tenemos que seguir preocupados, pero ha bajado un poco la preocupación porque son dos, un colombiano y un dominicano, claro, y que hablan más el dominicano, y que dice, y ella dijo, no se preocupen, el caballero tiene ánimo, ese caballero es optimista, tiene energía, porque allá metido hace varios días, y no se preocupen, que estamos bien, dijo de allá. Así que eso es una voz, una expresión que lleva aliento a la familia que está afuera, angustiada y dolida, cuando el que está allá le dice que no se preocupen, que él está, yo también. Vamos a esperar que todo esto finalice de la mejor forma posible y que pronto ellos estén fuera. Me imagino que puede haber algún incentivo del presidente. Si ese hombre lo tiene una casita mala, tal vez se la hacen buena, como una forma de, un estímulo. También hay que ver esto. Hoy salió una información que hace unos cuantos meses los trabajadores de esa mina realizaron una protesta exigiendo políticas, acciones que garantizaran la seguridad. Es decir, que ya ellos notaban que ahí no se cumplían con las normativas y los elementos necesarios para garantizar seguridad y evitar una situación como la que se presentó. Y creo que ya se había presentado algún problema, no igual, pero más o menos, y ya habían hecho una protesta los trabajadores. Así que a esa empresa, el Estado, o la Dirección General de Minería, o el Ministerio de Minería, qué sé yo, Energía y Minas, así que se llama, tiene que leerle la cartilla a esa empresa, porque parece que son bastante irresponsables y no han adoptado las medidas rigurosas necesarias para garantizar la seguridad en la explotación de esas minas, para que una situación como esta, o peor que esta, porque esta parece que va a ser un desenlace sin víctimas, pero mañana puede hacer que un derrumbe no deje atrapado gente que se rescaten, sino un derrumbe que pueda matar, ahí mismo matar a la gente, y otros herirlo, y otros quedar vivos y rescatarlo, en fin. Pero esa empresa hay que darle seguimiento porque ya había habido advertencia de que no estaba aplicando los métodos rigurosos adecuados para evitar situaciones, que estemos claros. Bueno, y la situación del Congreso, especialmente la Cámara del Senado, eso está caliente, vamos a ver el desenlace. Parece ser que no se va a reelegir Eduardo Estrella, porque si están dejando eso en manos del PRM, los senadores del PRM, la gran mayoría no lo quieren, inclusive algunos que no han opinado, ni han firmado carta, lo han hecho por determinadas circunstancias, pero parece que no lo quieren uno de los suyos, y a menos que finalmente Abinader
y apoyado por Hipólito, no lo imponga, que sería una actitud ya, la puede imponer, y no se va a ver una crisis en el país, ni se va a ver una crisis en el PRM, pero va a dejar sus ronchas, va a dejar su disgusto en el PRM. Al país le da lo mismo. ¿Qué? Yo sé fulano. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Pero la mayoría de los senadores, senadoras del PRM quieren que sea uno de ellos. Hoy tiene un bombazo la senadora de Puerto Plata, que parece que le interesa también el carguito, doña Ginés Burnigal, y le entró a varios partiditos pequeños, aliados, que mandaron una carta al presidente pidiéndole que deje a Eduardo Estrella. Entonces ella le saca en cara, pero ustedes no tienen senadores. Entonces, ¿qué están opinando? Y tiene cierta razón ella en decir eso. Porque si usted es un partido que no tiene senadores, en cierta forma no tiene que estar opinando de lo que pase o no pase en el Senado. Se la puso dura a Mas Puig y otro ahí, de unos partiditos que andan ahí, aliados del PRM, que mandaron una carta apoyando que siga Eduardo Estrella en la presidencia del Senado. Eduardo Estrella dijo hoy que él se acoge a lo que decide el PRM. Ahora yo insisto, si es los senadores del PRM los que van a decidir, él no se queda ahí. No. Solamente él se queda si lo decide Abinader. Es la única carta de salvación que tiene Eduardo Estrella. Que a Abinader, y no le sería tan fácil en esta ocasión. Si Abinader se dispone, en este país el presidente puede muchas cosas, lo deja, pero crearía su roncha en los senadores y otros sectores del PRM. Pero bueno, ya yo lo he dicho, a la mayoría de la sociedad no le importa quién sea, es total. Bueno, se cumplen 60 años, 6 décadas de la muerte de la megadiva, de la diva de las divas, figura emblemática, excepcionalmente sexy del arte norteamericano, que fue Marilyn Monroe. Se cumplen 60 años, creo que hoy, de su muerte. Tengo entendido que ella inclusive tuvo relaciones con John F. Kennedy. Los Kennedy eran unos azotes, unos playboy. Todos, especialmente el presidente Kennedy y su hermano Robert. Marilyn Monroe. Bueno, en otro aspecto, la gente no escarmienta, no desafían la muerte así por así. En un camión en México ya estaban al borde de asfixiarse 45 personas. Y la información habla que de esos 45, 10 son banilejos, o sea, de Baní, de la provincia de Peravia, que es una de las provincias de más inmigrantes y que ha habido más tragedias en esa gente que se ha asfixiado, se ha ahogado y ha muerto en accidente. 10 son de Baní, de los 45 que estuvieron a punto, no se murieron, a punto de asfixiarse en un camión en México, que van ilegales, pagando todos los cuartos del mundo para llegar a la tierra prometida, como si ese fuera el paraíso. Un país que hay tantos problemas como Estados Unidos. Ahora yo no sé, porque de los 45, 10 van lejos. Y los dominicanos eran todos de Baní. O sea, los otros 35 son de otros países. Pregunto yo.
porque no dicen 10 dominicanos, sino 10 manilejos. Habrán otros dominicanos que no son de Maní, de esos otros 35. Es lo que yo me pregunto, porque identifican con una provincia del país, con un pueblo del país, a los 10 de los 45. Pero es extraño que solamente de una provincia salgan gente para allá y no de otras. La otra vez que hubo una tragedia que hubieron varios de Banís, pero hubo uno de Montecristi también que se murió. Señor director, vamos a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. El presidente de la República, además de estar en la mina de Maimón visitando a los atrapados, entregó hoy el Hospital Padre Villini en la capital, mucho tiempo en proceso de remodelación, y esperamos que eso siga siendo manejado por el Estado, el Ministerio de Salud Pública o el Servicio Nacional de Salud, pero el fantasma como que andaba rondando por ahí de patronato, de privatización, que se aleje del histórico Hospital Padre Villini. También el presidente estuvo en La Vega, en la Feria del Arroz, algo así, inaugurando la Feria del Arroz, la primera feria nacional e internacional del arroz, internacional también, donde aseguró que gracias al trabajo intenso y los productores y el esfuerzo del gobierno, se ha logrado la autosuficiencia arrocera para este año con una producción total de 14,4 millones de quintales del cereal. Y además anunció en Jima, La Vega, una inversión en varias obras de más de 200 millones de pesos en Jima y en Rincón, en La Vega. Esta tarde el presidente de la República, Luis Abinader. Bueno, dice un informe que baja la ocupación hospitalaria de COVID, de pacientes con COVID. Que ha comenzado la curva descendente. Muchas veces ha comenzado esa curva, muchas veces. Y hace un par de meses que estábamos todos aplaudiendo porque eso estaba contagio casi nada. Los hospitales, las camas casi todas vacías, en los 3 niveles. Pero luego volvió y subió. Ahora hay un proceso también de baja, de disminución del contagio y de disminución de los internos. Muy bien. Vamos a esperar que eso siga y llegue el nivel que ya no haya más subida. Porque uno se pregunta, ¿vamos a una curva descendente como en otras ocasiones? Y después que eso está prácticamente casi en cero, vuelve la curva. Bueno, ojalá que no, ojalá que esta sea la última, el último bajón y no suba más. Ojalá que sea así, pero eso hay que verlo, eso habría que verlo. El presidente de la República y el ministro de Turismo lanzaron un proyecto nacional ambicioso que es turismo por todos los rincones, no exactamente el nombre así, pero por ahí, por toda parte. Eso busca explotar turísticamente todos los espacios que den para eso. Se incentivaría el turismo ecológico, porque aquí históricamente el turismo ha sido de playa y algunas pocas excepciones del turismo de montaña, como Jarabacoa y un poco la sierra. Y alguna zona Constanza y Ocoa, pero sobre todo la capital del turismo ecológico que es este país, que es Jarabacoa. Pero aquí hay muchos espacios montañosos, ríos, lugares históricos, arqueológicos, que pueden explotarse turísticamente. Y los dominicanos que salgan menos del país y se haga más turismo interno, y además que se trate de parramar más por todo el país a los turistas que vienen,
a nuestros resorts, nuestras playas, y se le deja ahí, deben a cierto punto aburrirse de lo mismo. Piscina, playa, el mar, comer, que se le saque y se le lleve a valles, montañas, ríos, otras experiencias. Y eso dinamiza. Porque donde hay un puesto que van los turistas, ahí se crean negocios, empleos, se consume, en fin. Vamos a esperar que así sea. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Yo le agradezco a ustedes su amabilidad de sintonizarnos. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.